El siguiente programa puede ser visto por mayores de 12 años en compañía de adultos responsables. No contiene escenas de sexo ni violencia. Un fuerte y afectuoso saludo a todos los queridos televidentes. Este es Justicia para Todos con Gilmar Tafur y hoy vamos a hablar de un tema muy importante, novedoso para muchos y novedoso con implicaciones muy interesantes en temas de resarcimiento de perjuicios dentro de las relaciones de pareja. Y hablo de la indemnización por violencia de género. Y hablo de indemnizaciones en el marco del desarrollo familiar entre parejas que viven juntas. La violencia al interior de las relaciones de familia es fuertemente censurada por la sociedad civil y eso se traduce en las decisiones que ha tomado la Corte Constitucional para amparar a las víctimas de estos modos de violencia al interior de las familias. Pero no solo la Corte Constitucional, sino también la Corte Suprema de Justicia han desarrollado jurisprudencia que es de obligatorio cumplimiento para los funcionarios judiciales y que tiene que ver con la protección coordinada en fundamentación de la aplicación de los instrumentos internacionales y las normas sobre responsabilidad civil en materia de daño sufrido al interior de las relaciones familiares. Las relaciones familiares y la familia están protegidas en nuestro ordenamiento jurídico superior, es decir, en nuestra norma hipotética fundamental que llamamos Carta de Navegación Política. Allí se reconoce que la familia es la célula principal de la sociedad y que la necesidad de la armonía al interior de la familia es fundamento o base seria para el desarrollo sano de la misma. Las violencias que se generan en el interior de las familias constituidas siempre causan daños y esos daños no venían siendo reconocidos por los jueces de la República. Solamente se tomaba la decisión por parte del jurista juez de conceder alimentos en favor del cónyuge inocente cuando éste tenía necesidad de ellos. Y el cónyuge culpable tenía la capacidad económica para suministrarlos. Pero se dejaba de lado de manera grave el tema de la compensación por el daño psicológico, el daño físico, el daño emocional, el daño relacional
y debida de relación, se dejaba sin reconocimiento compensatorio de carácter económico, razón por la cual en los debates jurídicos de alta alcurnia en las cortes del país se determinó que era necesario que los jueces de la República, ante la petición de la parte afectada, tomara la opción de abrir un incidente dentro del mismo proceso de divorcio para reconocer la compensación económica por daño al interior de la relación de pareja. Pero la base y el origen de este tipo de decisiones interesantes tiene que ver con la Convención para la Defensa de los Derechos de las Mujeres en Igualdad, CEDAW. Esa convención fue ratificada por Colombia mediante la Ley 51 de 1981 y establece a los estados la obligación de garantizar la igualdad de las mujeres en todos los ámbitos y la eliminación de la discriminación. Y la convención a la que he hecho referencia en múltiples programas, la Convención Belén do Pará. Esta convención ratificada por Colombia mediante la Ley 248 de 1995 y que reconoce la violencia contra la mujer como una violación a los derechos humanos fundamentales. E impone a los estados el deber de actuar con debida diligencia para prevenir, investigar, sancionar y reparar a la víctima de la violencia contra la mujer. Esa es la base de ese tipo de reparación. Hoy no importa el género, siempre y cuando se demuestre la violencia dentro del juicio, amerita la intervención mediante incidente de reparación integral para que la víctima no sea revictimizada en un proceso adicional, sino que dentro del mismo proceso de divorcio o de unión marital de hecho se pueda dilucidar mediante ese incidente de reparación integral la necesidad de reparar a la víctima de los daños y perjuicios de todo orden sufridos en una relación de pareja. Muy, pero muy interesante, muy reconfortante que las víctimas de violencia puedan, estimados televidentes, tener la posibilidad de ser reparados independientemente de la obligación alimentaria que le toca a aquel que se le demuestra responsabilidad por violencia o maltrato dentro de una relación de pareja y tiene capacidad económica y su víctima tiene necesidad de alimentos. Son dos cosas diferentes que no se pueden confundir. Porque una cosa es la obligación de suministrarle alimentos a la víctima dentro del proceso de divorcio o separación. Y otra cosa es la compensación por el daño. El daño
deja unas secuelas, y lo dijimos la semana anterior cuando hicimos un conversatorio con el doctor Gustavo Alejandro Gironza sobre responsabilidad civil, contractual y extracontractual. Resulta que el matrimonio es un contrato por el cual dos personas deciden vivir juntas. La unión marital es un contrato de carácter no consensuado, no solemne, consensuado sí, perdón, no solemne, por el cual dos personas determinan desarrollar un proyecto de vida y vivir juntas sin la solemnidad del matrimonio como contrato tradicional que conocemos. En esos casos, estimados televidentes, si se presentan situaciones de violencia, el cónyuge culpable está obligado a la reparación integral de los daños ocasionados a su víctima. Hay jurisprudencia de carácter relevante como la sentencia SU 080 del 2020, donde se reconoció un déficit en la protección del derecho a la reparación integral para las mujeres víctimas de violencia intrafamiliar dentro de los procesos de divorcio o cesación de los efectos civiles. Pero esto tiene una posibilidad y un alcance mayor. En los procesos penales, donde se logra demostrar la responsabilidad del autor de la violencia intrafamiliar sobre las mujeres, se puede solicitar la reparación integral con enfoque de género por violencia intrafamiliar. De tal manera que esa sentencia es una sentencia hito, es una sentencia especial, de la cual se deriva esta nueva dinámica de protección a las mujeres. Es una sentencia que se debe acoger por los funcionarios y los juristas, los abogados que defienden estos derechos, pues deben solicitar la apertura del incidente de reparación integral dentro del proceso de divorcio. También en la sentencia constitucional 10829 del 2017, es una sentencia de la Sala Civil, la Corte Suprema de Justicia reconoció la indemnización de perjuicios en los procesos de divorcio cuando se presenta violencia de género. El tema de la violencia de género es muy delicado. Ahora bien, en el trato relacional se debe tener mucha sabiduría en el trato relacional dentro de la familia, porque no toda contención o discusión constituye violencia de género, porque hay gente que ahora está pensando que cualquier discusión al interior de la familia y que provenga de un hombre que reclama sus justos derechos ya constituye violencia de género. Pues no. Sin embargo, en muchas ocasiones se vulneran derechos de hombres y de menores cuando con una estrategia perversa a veces se le da aplicación de enfoque de género cuando no ha habido realmente un ataque de género, sino que ha habido es una reclamación justa al interior de una relación de familia o de pareja. Se debe distinguir.
y a veces se cometen grandes injusticias. Y por eso usted necesita todo el apoyo, tanto legal como pericial, para evitar graves perjuicios. Ahora bien, si usted, estimado televidente, es víctima de este tipo de acosos, usted debe contar con nuestro apoyo y el apoyo de nuestra especial perito, la doctora Jenny Patricia Orejuela, y los demás peritos con los que cuenta el equipo legal. Importantísimo darle un saludo a la doctora Jenny, que ustedes no lo habían visto, pero aquí está. Doctora Jenny Patricia Orejuela, hemos estado hablando a nuestro querido público, miles de televidentes. Les hemos estado hablando del incidente de reparación integral por violencia de género, pero también les estaba concluyendo que no toda discusión al interior de las familias constituye violencia de género, que por eso, para que ustedes no se vean inmersos en procesos penales por violencia de género, ustedes deben buscar el apoyo nuestro. Y les estaba hablando de usted, precisamente. Llegué un poquito tarde. Buenas tardes, buenas noches, apreciados televidentes, pero acá estoy. La idea es adelantar muchísimo lo que ha hecho el doctor Gilmar. Yo sé que con ustedes estaban excelente, pero queremos hablarles y darles como esa ruta que ustedes deben tomar con respecto a la situación de violencia intrafamiliar, a la violencia de género y a la violencia que se ha normalizado o naturalizado en las parejas, porque es que hemos normalizado que una persona nos quiera controlar, que una persona esté como coaccionando a ese ser para que haga todo lo que él quiere. Entonces, en el momento en el que uno le dice que no, esa persona se transforma en su peor enemigo y en su peor pesadilla. No hay que normalizar ni naturalizar estas situaciones, apreciados televidentes. La violencia de género, obviamente se dice que es violencia de género porque está muy enmarcada del hombre hacia la mujer, pero eso no significa que no exista la violencia de la mujer hacia el hombre. Hemos atendido muchísimos casos, pero terribles, donde hay mujeres que, Dios mío, también necesitan esa ayuda. Yo tengo hoy una información muy valiosa que darles. ¿Saben ustedes de dónde surgen este tipo de violencias en la pareja, doctor Gilmar? Cuéntele, doctora, a nuestros oyentes. Pues, ¿cómo le parece que hay muchas conjeturas y se han sacado muchas conclusiones de que hay situaciones que son de carga individual, pero también hay otras que son de carga social y las otras que son por los factores externos? Entonces, ¿qué pasa cuando una persona tiene baja autoestima? ¿Sabían ustedes, apreciados televidentes, que la baja autoestima genera que las personas se tornen violentas y que la depresión también puede convertir que una persona le haga daño a otra o se haga daño a sí mismo? La violencia psicológica sistémica produce este tipo de violencias. ¿Por qué? Porque la persona se siente mal consigo misma. Entonces, esto es esa figura de poder de yo controlo al otro, y cuando ya no lo puedo controlar, lo destruyo. Lo destruyo. Lo destruyo. Precisamente este fin de semana tuvimos un caso de un paciente nuestro, tuyo, donde en una estructuración casi que diabólica, su excompañera, que no renuncia a que él sea su esposo y están separados hace 10 años. Ok, ya recordé. Lo hostiga. Okay, sí. Lo hostiga, y entonces el pobre reaccionaba al hostigamiento y ella lo grababa. Pues le dictaron medida de aseguramiento, lo capturaron. ¿Cuándo fue eso? Eso fue el día jueves pasado.
No, yo no sabía. Yo lo había mandado con buena anticipación para que él recibiera esta orientación y dilató mucho la cosa. Mire, y resulta que me llama cuando ya está capturado. Ay, Dios. Y yo le había dicho, mire, tienes que atender ese proceso penal, eso no es un juego, eso no es un juego. Y entonces finalmente se pidió que se le dejara en detención domiciliaria y está detenido domiciliariamente. Bueno, se logró algo. Y entonces lo triste del caso es que nosotros que conocemos la historia sabemos que él fue muy ingenuo, que no escuchó el consejo que se le dio, que el que escucha consejo no llega a viejo y el que si llega es ¿por qué? Por tonto, por sonso. Y vea, y traducido, en la multitud de consejeros está la sabiduría. Hay sabiduría. Y entonces, imagínense, eso, tuvimos una intervención para argumentar en favor de este hombre y la historia es que él se había dejado provocar siempre de ella. Pero ella sabe qué hace, ella inventa situaciones de violencia, de maltrato, y yo allá en esa audiencia le demuestro a la juez que es ella la que lo acosa, que es ella que lo ha denunciado por violencia muchas veces, pero apenas hace 15 días le estaba pidiendo que la ahorcara de amor, que le hiciera el amor, ahorcándola, que no la dejara respirar. Sadomasoquismo. Exactamente, entonces uno pone en duda ese presunto maltrato y él ya la había denunciado a ella por violencia sexual, a ella y por acoso sexual. Pues obviamente que estas personas tienen trastorno, ¿no? Tanto la pareja como él. Claro. Eso no es de gratis, apreciados televidentes y doctor, que uno busque una pareja así de patológica. O sea, uno también tiene sus situaciones. Claro, los dos cuando patológicamente. Entonces, ahora a este hombre le toca enfrentar, menos mal que no intramural. Intramural es en la cárcel física, sí, claro, sino que va a poder enfrentar el proceso desde su casa y se va a pedir con el equipo legal de la oficina que lo dejen producir, porque el tipo es agricultor y el tipo genera recursos para su hija. Le paga 7 millones mensuales a la hija de alimentos y la señora pateó la lonchera y tiene a esta familia de este hombre al borde de un ataque de nervios. De la quiebra, pero ahora, ¿sabe? Es una mujer muy guapa, muy bonita. Pero ¿de qué le sirve un pero cascarón vacío? Vea, doctor. ¿Y sabe cuál fue el argumento de la juez para no dejarlo en libertad plena, extramural? Porque él le dijo a ella demente. Porque en un chat, ojo con esos chats, ojo con lo que escriben. Vea, si usted tiene mucha rabia, controle sus impulsos. Tráguese los impulsos, tráguese la lengua y busque el abogado y busque el equipo de Gilmar Tapur, abogado asociado. Cuando llegan nuestros clientes, en mi caso pacientes, siempre le digo, tranquilo, relájese. Por lo general les hago una remisión a medicina general y se activa la ruta por salud mental para que no solamente sea valorado, no sé con cuál cámara es que no solamente sea valorado por medicina general, sino también por psiquiatría. Y la gente dice, estoy loco, yo no estoy loco. Es que no es por locura. Resulta que cuando usted se le sube el cortisol, la hormona del estrés, usted necesita regular esa parte de su cuerpo, porque si no usted queda como si estuviera en piloto automático, tomando decisiones, siendo impulsivo, medio le hacen así, estalla. Entonces ese caldo de cultivo de estrés del cortisol arriba es lo más favorable para que uno cometa errores y para que esa persona que ya tiene una orden en su contra de detención, pues que el otro esté listo para filmarlo, para tomarle las conversaciones y pum, que lo cojan. Sí, ustedes deben ser muy sabios en el camino de la vida. Sobre todo ahora que existe la narrativa del enfoque de género, que no en todos los casos amerita.
Pero sí, de hecho sí hay mucha violencia también contra las mujeres y son en las relaciones una parte débil y se necesita protegerlas, pero en algunos casos hay exageraciones. Bueno, Y no hay solo injusticias. exageraciones, sino que en programas pasados que los encuentra en YouTube, en Justicia para Todos, ahí los puede ver y se puede actualizar. Estuvimos hablando de la estructura narcisista y ahí en esa estructura hablaba puntualmente de que los narcisos no les gusta que uno les diga, oye, vamos a terminar la relación. No, ellos son los que tienen que terminar. Ellos son Entonces, los que cuando tienen que es terminar. la otra pareja el que le termina, se inicia una campaña de ese narciso contra esa expareja para dejarlo como si fuera el perverso o la perversa. Y lo trata de meter a la cárcel, lo trata de destruir, Sí. y si lo puede mandar a día- sicariar, lo sicarea. Algún día una persona narcisa, muy narcisa, me dijo lo siguiente, en consulta, me dijo, yo lo quiero en la cárcel o muerto, no quiero otros términos intermedios. Y ese es el discurso y esa es la narrativa de muchas personas que le hacen campaña al enfoque de género. Y venga, le digo, lo más terrible de esta situación es que habían metido a la expareja, al exesposo a la cárcel, y la que era una niña que lo había denunciado por abuso, ya era una señorita de 18 años, ya también viene a la consulta. Se logró por medio de la terapia, apreciados televidentes, bueno, y la ayuda sobre todo de Dios, de sensibilizar a esta señora y a su hija, que ya era una adulta, y ella dijo, yo voy a hablar porque todo eso que yo dije en algún momento era mentira. Esas falsas denuncias están a la orden del día. Entonces era una mentira, y este caballero estaba detenido hacía como más de 4 años. Yo le conté ese caso a usted, yo creo Sí. que la mandé, ella quería hacer eso, no sé si al fin hizo el proceso, pero dijo que ella se sentía culpable, sufría de ataques de ansiedad, de depresión por la culpa de haber metido al padrastro, porque él era el padrastro y el papá de su hermana menor, a la cárcel durante todos esos años, y todo era por una venganza. Es una maldad que no tiene nombre, ¿no? Total. Y se instrumentaliza a los hijos, a los menores, que es un crimen. Total. Es un crimen psicológico y es un crimen espiritual. Y si se logra demostrar, también es un delito, y podría hablarse de fraude procesal y del delito de falsa denuncia. Se instrumentaliza a los menores, se instrumentaliza la justicia para castigar al otro o a la otra, porque viene de ambos bandos, porque estamos hablando de personalidades patológicas que son capaces de hacer daños de esa naturaleza. Acuérdese usted de nuestro querido Helmut. Me pidieron que no dijera nada al aire de él. Sí. Bueno, ¿saben? Otra información importante que estábamos hablando cuando estábamos pensando en hablar de este tema, doctor Girma y apreciados televidentes, es que ahora existe una indemnización por estas formas de violencia. Sí. ¿Cuándo se puede demandar y pedir una sustitución económica, que no es que vaya a sustituir todo el dolor y todos los daños y las secuelas que deja la violencia intrafamiliar? Pero hombre, muchas personas no tienen ni siquiera para pagar la terapia. Entonces, si usted ha sido víctima de violencia intrafamiliar, violencia no solo física, sino psicológica, la han difamado, lo han difamado de todas las maneras posibles, usted puede colocar una denuncia e interponer ese derecho de sustitución de toda esa vulneración económica. Es un incidente de reparación integral. Exacto. Dentro del proceso de separación. ¿Cuándo se puede hacer, doctor? Cuando una persona puede pedir la reparación y estuvo en un proceso psicológico, psiquiátrico, puede demandar guardando demostrando todos sus las recibos. secuelas que quedaron También. en su vida, en su alma, en sus emociones, en su psiquis. ¿Qué Por tal? eso la necesidad del apoyo profesional y pericial. Pero esto no se hace de cualquier manera, por eso ustedes tienen que guardar absolutamente todos los soportes, todos esos documentos de lo que usted paga, de sus citas médicas, pueden pedir la copia de su historia clínica, y es valedero,
Por eso ustedes necesitan el apoyo profesional. Muchas personas dicen, no, pues yo llevo así años. Otra cosa que estuve investigando es que si una persona a través del daño sistémico psicológico, la violencia psicológica, se le han somatizado en enfermedades autoinmunes que no se sabe su origen, pero la persona sabe, es que a mí me empezó esto cuando mi pareja me empezó a menospreciar, a tratar de feo o de fea, o que le decía que usted era una persona que no quiero, me equivoqué, le decía todo tipo de frases desobligantes a su pareja y esta persona se lo empezó a creer porque sí amaba a su esposo. Entonces el esposo le decía cosas como estás gorda, yo no lo he amado nunca, yo nunca lo amé, esto fue un error. Entonces esa persona empieza un detrimento de su autoconcepto, de su autoestima y empiezan a salir todo tipo de situaciones psicológicas. Y produce uno de los daños más grandes al ser humano, que es el daño a la vida de relación, y esta que persona, tiene la compensación económica más alta. Y que ya no disfruta de la vida ni de lo que antes disfrutaba, de sus salidas, ya no compartía con su familia, ya no le encuentra sentido a la vida, entonces deja de gozar la vida, tiene que haber una indemnización económica. Por el daño a la vida de relación. Imagínense usted que hay sentencias muy interesantes a nivel contencioso administrativo. Es muy llamativa una sentencia proferida por el Tribunal de Medellín. Resulta que a una mujer le dañaron su útero. Dios. Y le dañaron su cavidad vaginal. ¿En un abuso? No, en una mala intervención. Ok. Pero esto va y se extiende a otro tipo de daños para hablar del daño a la vida de relación. Resulta que de esa acción mal hecha, de ese procedimiento contractual mal hecho, y el matrimonio es un contrato, y la unión de pareja es un contrato, así no tenga la solemnidad, de ese ejercicio médico mal hecho, se derivó que la señora no pudo volver a tener sexualidad ni hijos. Demanda fija ahí, doctor. Más de 1.800 millones de pesos en indemnización. Y es poquito. Pues claro, porque es una porque parte nada cubre. Exacto, el disfrute del placer de estar con su pareja. Exactamente, exactamente. Por eso, lo que la doctora les está diciendo tiene mucho fundamento. Se necesita que si usted está siendo víctima de violencia, ya sea hombre o mujer, a las mujeres les aplicamos el enfoque de género y la Convención Internacional Belén do Pará y la CEDAW, que Colombia lo suscribió y ratificó estos tratados, pero regularmente no se ponen en uso porque los abogados no lo piden o porque los jueces no lo conocen. O porque simplemente las personas no son bien guiadas, están en un momento caótico de estrés, que tengo una situación legal sobre mi cabeza, entonces quieren a la carrera todo. Entonces nosotros no funcionamos así, porque eso hay que hacer un estudio, hay que hacer unos informes, hay que hacer unas pesquisas, hay que hacer unas investigaciones, hay que reunir unas pruebas. Es que, apreciados televidentes, no es solamente, ay, no, venga, yo le pongo la firma y que esto es así, no, nosotros tenemos que reunir esas pruebas y esas condiciones periciales para entregárselas a ese juez. Él se va a tomar el tiempo de leerlo y de verificarlo. Recuerden ustedes lo que les hemos dicho, el juez es ciego y nosotros tenemos que abrirle la vista. Nosotros tenemos que persuadirlo de lo que nosotros presentamos, esos hechos relevantes que son capaces de generar en el juez la impresión y el convencimiento de lo que se alega. Por ejemplo, ese tipo de maltrato generado por personalidades patológicas. Tenemos que llevar ese concepto del neuropsicólogo, esa pericia, y llevar al perito al juicio y preguntarle para que el perito le explique al juez cómo se come eso, qué pasó, por qué actúa así. Exactamente. Otra falla, doctor, que he percibido durante todos estos años de ejercicio
en la parte de los peritazgos, mire lo que ocurre. Los mismos clientes, pacientes, quieren decirle a los profesionales cómo hacer el trabajo. Entonces, no, pero tiene que poner esto, tiene que hacer esto. No, claro, eso no es lo conveniente. Además, el peritazgo debe ser imparcial. Total. Total, debe ser imparcial. Es que porque lo presenta la parte que represento, el peritazgo va a decir mentiras. No, el peritazgo tiene que ser imparcial, pero usted sí necesita ese apoyo para que no le embarre, ese apoyo para poder defenderse, ese apoyo para mostrarle al juez qué lo llevó a esta situación, o si lo que está diciendo el otro o la otra es mentira, es falaz. Miren lo que uno halla cuando se hace esa valoración durante la consulta. Desde el inicio, en la observación participativa que todo profesional hace, porque el lenguaje no verbal es casi el 87%, y ya uno con tanto recorrido, con tanta experiencia, con tantos pacientes, yo veo yo digo, esta persona es insegura, tiene un bajo concepto de sí mismo, está pasando por una crisis ansiosa, esta persona tiene poca tolerancia a la frustración, mire cómo contesta, además es una persona confrontativa, ya en un segundo, 5 minutos de la conversación ya le tengo identificado. Ya se le hizo la lectura. Entonces absoluta. Le digo, tranquilícese, si usted llega de esta forma ante ese juicio, usted va a cometer muchos errores. Entonces el primer paso, si usted tiene hipertensión, ¿qué toma? Antihipertensivos, tiene que tomárselo, porque no usted sobándole aquí, sí, tiene que mejorar la dieta. Si usted tiene ansiedad, ¿qué tiene que tomar? Un ansiolítico. Dejen de satanizar la medicación psiquiátrica. O sea, se necesita, eso no lo va a usar por el resto de su vida, salvo que tenga pues identificado un problema psiquiátrico severo, pero usted puede recurrir a esa medicación química y por un tiempo, y luego ahí sí con la terapia usted va a mejorar y va a tramitar los duelos que tiene activos para que usted pueda ser una persona dentro de lo que uno considera un comportamiento asertivo y dentro de lo que es normal. Pero si no lo hace, doctor, imagínese, si no lo hace, usted está al garete, usted comete locuras. Y entonces usted a veces no quiere hacer algo y lo termina haciendo y puede convertirse en un comportamiento lesivo para el otro que le puede traer consecuencias penales, económicas, psicológicas, familiares, de repudio social. Entonces usted necesita el apoyo. Doctora, quiero contarle. Buenas noticias. Muy buenas noticias. ¿Usted se acuerda ese hombre que lo persiguieron con falsas denuncias? Lo metieron 2 veces a la cárcel, que yo lo mandé a consulta con usted. Usted me hizo una lectura pericial muy espectacular. Pues le cuento que la audiencia final terminó la semana pasada. ¿Libre? No solamente libre, sino que lo absolvieron. No solamente lo absolvieron, sino que pretendían privarle la patria potestad de su hija. Okay. Y él no ve a esa niña desde el año 2018. Del 2018 al 2025. Y entonces con ese argumento de que no la veía y que como lo metieron preso injustamente, ¿sí? Y finalmente lo absolvieron, que por esos años que no pudo pagar los alimentos juiciosamente, entonces que le iban a privar de la patria potestad. Ay, no. Y le cuento pues, nos tocó enfrentarnos frente a un equipo legal muy bueno, de la contraparte, se gastó toda la plata, pero Dios nos ayudó y nos dio lengua de escribiente más ligero, y el hombre salió adelante y está feliz. Qué bueno. Sí, se hizo un muy buen manejo de la prueba, unos interrogatorios muy interesantes, muy fuertes, y Dios nos dio sabiduría para sacarlo adelante. Ese hombre feliz, se acordaba de ti, Qué bueno. se acordaba de ti, y pues fue muy interesante sacar adelante ese hombre. El otro también tuvimos audiencia de ese pobre hombre que te acuerdas. ¿Y qué pasó? Pues no, como no podemos decir el nombre, pero, Sí. pero es el señor que llevó su hijita
Ok. instrumentalizada, Ok, sí. funcionario de una importante Sí, 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 entidad sí. financiera. Yo sé exactamente Ya, quién es. exacto. También sacamos adelante el juicio. Ok. La contraparte también se gastó la platica y Dios nos dio Pero ya gracia. puede evolucionar sus... Y no solamente ganamos el juicio, sino que ahí concomitante con la ganada del juicio, él mejoró su estabilidad, participó en un concurso en su empresa y subió casi al más alto nivel después de la presidencia de esa empresa. Bien merecido, ¿no? Sí, De verdad, un y entonces, caballero sí, completo, un sí, y caballero. entonces él estaba destruido. Qué bueno, eso me Sí, alegra y muchísimo. lo primero que pasó con ese hombre es que se acuerda que lo llevamos a la iglesia, lo llevamos a que tuviera un encuentro con Jesús, Eso que fue esa es la bonito. recomendación fundamental. Mire, en esas crisis tan terribles nosotros les podemos ayudar, pero el que Pero definitivamente no. lo sana es Jesús. Quedó ya libre, ya puede rehacer su vida. Puede rehacer Ay, su qué vida. bueno. Ya anda emocionado, Me ya anda alegra. enamorado. Espero que esta sea una buena elección. Ojalá que sea una buena elección. Eso es lo que queremos, les deseamos el bien. Claro que la mamá no la Nos quiere, alegramos. ya por ahí empezó con un pie cojo. La Eso mamá se del va chico, arreglando en el camino. sí, la mamá del chico no la quiere, pero es que ella es celosa, ¿no? Entonces, el consejo para él es que lleve su mamá también a psicología contigo. Bueno, lamentablemente algunos pasan los juicios y con los peritazgos y creen ya terminé, yo ya estoy bien, pero se puede volver a repetir el ciclo. Claro, porque la tendencia es a repetir. ¿Saben por qué? Venga, le digo por qué, doctor. Porque de manera inconsciente buscan las parejas poco funcionales de acuerdo a sus vivencias en la infancia. Si no Sí, resuelven eso de allá, yo había visto que la mamá de este chico es muy controladora, supremamente controladora, entonces él buscaba una mujer controladora. Ok, Entonces su se anterior siente pareja, cómodo. su anterior pareja lo controlaba, pero ella era suave en principio, pero cuando ya se le salió el miruñas, entonces lo trató de destruir y casi lo destruye. Casi, Fue un no lo ejercicio logró. muy Qué doloroso bueno. para él. De Y verdad, no, me ha sido, esta semana pasada ha sido una Buenas semana noticias. fuerte, de mucho trabajo, pero de muy buenas noticias y mucha Qué presión, bueno. al punto que me tocó volver al gimnasio, doctora. ¡Qué bueno! ¡Te felicito! Eso sí es una gran noticia. Mi hijo me acompañó y me dijo porque estaba muy estresado con tantos alegatos donde no tenía, audiencias donde no tenía tiempo ni de almorzar. Porque eso Sí, iba me di cuenta. te diste Sí, cuenta, claro, y entonces estaba en un sí. estrés aterrador, 3, 4 días seguidos en las mismas condiciones, Puras audiencias. audiencias y debates y todo, y no podía almorzar y ni siquiera me daba hambre, pero finalmente uno termina vuelto nada. Tenías el trizas. cortisol muy alto. Cortisol muy alto, entonces no, pare pues, y entonces mi hijo me tomó la presión y mi presión disparada, entonces pare. Doc, te necesitamos, cuídate, Sí, por favor. y entonces inmediatamente me dijo, papá, tenés que volver al gimnasio. Pero y entonces una decisión. volví al gimnasio y estoy yendo todos los días muy juicioso. Súper, que llegué aquí como un polluelo. Sí, y otra vez como un polluelo, sí. Exacto. Y te cuento que se me fue esa opresión. Claro. Pero le di duro otra vez en esa máquina. Suave, ¿no? Al principio otra sí, vez suave. Sí, yo le hago suave, pero le di. Pero boté el estrés, te cuento. Ok, me encanta. Y sobre todo, mire, la oración. Jesús es el bálsamo para la crisis del hombre. Jesús es la respuesta de Dios para el hombre, del Padre para el hombre. En las familias, el único que puede ayudarnos a sacar adelante las familias es Dios. Y por supuesto, Dios nos ha delegado esa tarea de ayudarle a la gente. Bueno, queremos hablar un poquitico, ya que todavía nos queda creo que un tiempito, ¿cierto, Doc? Sí, sobre la parte de por qué se presenta la violencia de pareja. Entonces, uno de los primeros factores son individuales, o sea, porque la persona tiene baja autoestima, porque la persona es muy insegura, entonces busca esa figura de control para minimizar esa inseguridad controlando a la pareja. Entonces de ahí surgen ese tipo de violencias sistémicas y que el otro
lo ve como algo natural. Doctor Gilmar, si usted en sus juventudes, todavía está joven, claro, pero más joven, usted escogió una pareja enamorado y se le volvieron los ojitos de corazón y y yo me caso por la iglesia, por lo civil y por lo que ya sabemos, entonces usted le pueden dar consejos y usted ni oye, ni ve, ni entiende. No, ese es mi está ciego, ideal, sordo y mudo. Y de pronto los primeros años es como un aviso publicitario, ¿no? Saca lo mejor, aquí hay de todo, pero a medida que va pasando el tiempo, esta persona empieza a sacar su control, su verdadero yo, empieza a querer manipular de una u otra forma. Usted lo va normalizando, no, esto se va a pasar, no, esto, y usted va naturalizando esas formas de violencia enmascaradas, o sea, agresiones pasivas se llaman. Entonces usted se queda callado o callada, esto también pasa mucho con las mujeres. Entonces, no, es que yo no puedo salir ahí a la esquina porque es que mi esposo con esta ropa no puedo salir. O sea, hay que vestirse adecuadamente también, ¿no? Porque es que hoy en día uno ve unas cosas terribles. Entonces, pero ya un control demasiado exagerado. Entonces, usted lo va normalizando y esa persona ha atendido pacientes que yo sé que me están viendo y que me dicen, doctora, a mí me da miedo ir hasta pagar el recibo de la energía. ¿Y por qué? Es que como mi esposo me dice que hay tanta maleante en la calle, tanta inseguridad, yo ya no siento, entonces va coaccionando a esa persona hasta que la convierte en un ser completamente codependiente de él. ¿Para qué? Para poderla manipular a su antojo. Y eso es un desastre en el alma de la otra persona. Claro. Eso es una forma de maltrato, es una violencia pasiva. Claro, una agresión pasiva. Y otro ejemplo de violencia pasiva, la negación al débito conyugal. Y en esta parte de las violencias también el poco control de las emociones y la falta de comunicación. Vea, apreciados televidentes, la comunicación es tan importante. Hay parejas que creen que las cosas se solucionan dejando de hablar, entonces es una agresión pasiva que usted le hable a su pareja y que, hola, ¿cómo estás, amor? Vea, un zumbido, no contestó o que nada. le digan solamente bien. Exacto, como una palabra cortante, como yo no quiero hablar con usted. Entonces, eso es una agresión pasiva. La otra persona dice, yo no tengo derecho ni siquiera a que se me conteste, como si no existiera en esa casa, en ese hogar. Es invisibilizar al otro. ¿Y eso qué genera a largo plazo? Porque yo no le estoy hablando de una semana, de un mes, le estoy hablando de 1, 2, 3. Hay gente, como sabemos, un caso muy cercano, 20 años, bajo esa misma forma de vulneración. ¿Usted qué cree que le pasa a esa otra persona? Se le baja la autoestima, horrible. Empieza a buscar aventuras en la calle para tratar de sentir que es una persona Imagínense valiosa. Que hombres infieles realmente no hay, porque a la gente le dicen perro. Y mentiras que si hay un animal fiel es el perro. El perro se enfoca en quien sabe que lo ama. Cuando un hombre a veces sale a la calle a buscar otras ilusiones es porque se siente abandonado. Realmente es así en la mayoría de los casos. No en todos los casos, doctor, tampoco se vengan a ser las víctimas. Son tremendos. No vengan aquí a decir, ay, no, estamos solitos. No, señor, a otro perro con ese hueso. El perro es el animal más fiel, yo los defiendo. No, lindos. No están solitos, hay unos que se las dan de solitos por ahí porque quieren, pero están más casados y más recasados que nadie. Entonces, pilas con eso, ¿no? Muchas personas creen que porque no tienen esa buena comunicación, que yo puedo hacer lo que quiera. O sea, para la gente del mundo bien, para los que somos creyentes sabemos que Dios nos está viendo y que eso no está bien. Si a alguien se le acerca a uno, te felicito por tu buen gusto, pero ya estoy casada. Hay que seguir y pasar. O estoy casado, ¿no? O estoy casada, ojo. Pero hay gente que quiere salir a aventurear por ahí y terminan en situaciones muy delicadas, de verdad. Y eso data de la baja autoestima. Mire que los controladores siempre tienen baja la autoestima. Eso es algo muy los controladores son don Juanes, ¿no?
Sí, y son claro, patológicos. son además. patológicos, muy. Y la otra, cuando tiene que ver la parte social, ¿por qué? Porque tienen modelos a seguir. Entonces, socioculturalmente dice que el hombre es el que controla, sobre todo en las relaciones heterosexuales, aunque en las relaciones homosexuales también se presentan estos tipos de violencia. Cada día son más cada día son más agresivos, y muertes, y también esas personas lesionadas, golpes, heridas. Busquen ayuda. Pacientes tuyos del sexo femenino que practican el homosexualismo, con casos de violencia aterradores que hemos conocido, ¿no? Muy duro. Allí también hay lugar a reclamar las indemnizaciones por violencias. Ojo, porque es que no solo este programa no es solo para las parejas hetero. Nosotros tenemos unos principios bíblicos, pero nosotros no juzgamos a nadie. Nosotros buscamos es ayudarlos, apoyarlos absolutamente a todos. Todos tenemos derecho a tener una vida con normalidad, entre comillas, y con bienestar. Si usted llega a su casa y usted, en vez de sentir esa tranquilidad, ese bienestar, usted siente un hostigamiento, usted horrible, siente que lo degradan, una hostilidad. ¿Usted quiere estar en ese sitio? No, usted se va. O se mete por allá al último cuarto y no quiere tener contacto con nadie. Absolutamente. O se refugia en otras cosas. O la mayoría... Espero que sea la lectura de la palabra de Dios. Sí, la mayoría de la gente se va a buscar a Dios o a la iglesia. No, la mayoría se van al mundo. O otros se van de rumba, ¿no? El doctor hoy está viendo todo muy positivo, y yo los devuelvo a la realidad. Hay unos que se van por allá al bulevar, por allá los he visto en los estados. Cuidado que por allá están dándole a la gente escopolamina, y les están echando unos productos muy tóxicos, muy fuertes. En estos días le pasó a un chico, iba cruzando por la parte más solitaria del bulevar, y a Dios gracias no le robaron su cámara, porque es un fotógrafo profesional, y alcanzó a llamar a su pareja para que lo asistiera, porque empezó a sentirse muy mal, muy mareado. Entonces, pilas cuando vayan a esos lugares donde hay ese tumulto de personas y listo, que se quieren divertir, pero hoy en día está el nivel de maldad está tan fuerte, tan alto. Se ha desbordado. Porque la gente no tiene temor de Dios. Hay que tener porque cuidado. Hay que volver a llevar al Padre Eterno a los hogares, a las familias. Hay que volver a meter a Dios en todo. Hay que meter a Dios en la economía. La violencia económica. Esa es muy importante. Esa violencia es una violencia muy fregada. Es decir, hace mucho daño negarle la participación al otro de los recursos sociales. No es sabio. O inflar los gastos de unos hijos porque quiere vengarse de ese papá que se fue y que ya organizó otra vida con otra persona. Entonces empiezan algunas mujeres que necesitan trabajar esa parte en psicología y el perdón, empiezan a buscar un colegio súper caro, voy a comprarle los tenis de marca, me voy a ir allá, porque si tiene para mantener a la otra, pues tiene que darle a su hijo. Eso no está bien. Entonces usted necesita una muy buena asesoría legal y pericial, de tal manera que cuando usted se vaya a esos juicios no lo aplasten y usted pueda salir avante en todo ese tipo de situaciones. Cualquier forma de violencia que usted sufra o de la que a usted lo acusen, amerita el peritazgo. Amerita el peritazgo en un lado o en otro, en activa o en pasiva. Si es en activa, para que usted pueda demostrarle al juez que usted está siendo víctima de violencia, de cualquiera de las 5 o 7 formas de violencia consideradas por la jurisprudencia, entre ellas la psicológica, la física, la moral, la económica, la relacional. Doctor, dales un pequeño jaloncito de orejas a nuestros apreciados televidentes de que, por favor, cuando tú los remitas para que se les haga la valoración pericial,
¿por qué tienen que dejarlo para último momento? Entonces tienen la audiencia en 8 o 5 días y creen que yo estoy ahí sentada esperando a que llegue ese paciente. Claro, y que voy a soltar a todos los otros pacientes que ya tengo para dedicarme solo a eso. Por favor, cuando el doctor los envía en su primer contacto o en su segunda sesión, tienen que pedir la cita conmigo inmediatamente, porque es que yo tengo otros informes atrás esperando, evolucionando. Yo no puedo quedarle mal al otro porque llegan. Y los que llegan de último son los que más descuento piden. Sí, señora. Bueno, fíjese que el tiempo se nos fue volando. Pues claro, yo llegué Vea, tarde. doctora, el próximo sábado, el reto es las 10 patologías que sufre el ser humano y su incidencia en el derecho. Ese es un programa estrella. Un programazo. Un programazo, porque usted le va a hacer un resumen a todos los televidentes de la psicología clínica, y ustedes pueden invitar a los estudiantes de derecho, a los amigos abogados, pero también a todos los psicólogos para que lo vean. Y aquí vamos a estar hablando de eso. Vamos a estar hablando de psiquiatría, de esquizofrenia, de todo. Me encantan esos temas. Entonces, el próximo sábado, Justicia para Todos, con Gilmar Tafur y sus abogados asociados y sus peritos estrellas. El Señor los bendiga, les guarde y les llene de su paz. Ahí están los teléfonos. Usted puede pedir su cita. El Señor los proteja. Bendiciones mil. Adiós.